para realizar, por favor, me la hacen llegar a través del chat. Y luego ya comenzamos la clase. ¿Ninguna consulta? Sí, un alumno me preguntó, pero por privado, si los que quieren regularizar pueden hacer los controles de lectura, pero simplemente para autoevaluarse. Sí, no veo que haya inconvenientes para hacerlo. Lo que ocurre es que nosotros vamos a llevar un control de la asistencia de quienes están inscritos como alumnos de la promoción. Y bueno, el tema de los regulares sería que ese día se presenten y bueno, lo incorporamos a los fines de poder darle esa oportunidad, pero bueno, sí, me imagino que no tendremos mayor inconveniente, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el control de lectura hay que aprobarlo con alguna nota mínima. No, el control de lectura no es que hay que aprobarlo o desaprobarlo, pero yo lo tengo presente y como referencia para los parciales. El control de lectura 1 y 2 se tendrá en cuenta para el primer parcial y el control de lectura 3 y 4 se tendrá en cuenta para el segundo parcial. Contador, vamos a hacer igual que el año pasado, que se tenían que rendir sí o sí los 4 controles, Sí, aunque se hayan aprobado o no. sí, vamos a requerir que estén rendidos al menos los 4 controles, sí. Otra pregunta es, ¿cuándo va a ser y en qué horario? En principio está previsto hacerlo el viernes. El horario se lo vamos a dar en el día de mañana, en las distintas reuniones, en las distintas clases prácticas, le vamos a ponerle el horario ya definitivo. Pero en principio es el viernes y creo que lo haremos a la noche para evitar dificultades de quienes trabajan. Bueno, otra pregunta es si entra solo teoría, sí, y si va a haber un link de Zoom para el control de lectura. También, si es que hay, se comunica por la plataforma. Sí. Sí, es ¿Hasta qué teoría. tema va a entrar? Específicamente, entra todo lo que hace a organización. Este viernes se toma todo lo que hace a organización de la hacienda pública, o sea, las 4 primeras clases que son de Estado, Administración Pública, Sector Público, la primera de Contabilidad Pública, la segunda de Hacienda Pública y la tercera de Administración Financiera Pública y la cuarta que es presupuesto como institución. Esas 4 clases, fundamentalmente, con su respectiva bibliografía, porque lo que vamos a hacer es un control de lectura de bibliografía. Por lo tanto, la bibliografía que yo les puse en esas 4 clases es la que vamos a controlar la lectura por parte de ustedes. Otra pregunta es si va a ser multiple choice. Sí, lo más probable. Profe, Dudas de las clases anteriores no hay, parece. Sí. ¿ya subieron la teoría de la clase pasada, de la semana pasada? La última, digamos. Mañana lo vamos a subir. Mañana la vamos a bien, subir. gracias. A todas. Hola, buenas noches, profesor. Sí. Estaba leyendo el sistema de manual presupuestario, el que justo el de usted bajó la plataforma, y no me queda claro cuando dice centralización operativa y descentralización normativa, ¿puede ser? Lo estaba buscando. ¿Qué significa eso, profesor? Disculpe. Y eso lo explicamos en la clase número 3, Sí. Sistema de Administración Financiera, donde existe un órgano rector
con la centralización normativa, o sea, solamente hay un órgano que dicta todas las normas, políticas y procedimientos. ¿Sí? Y hay una descentralización operativa, porque quienes llevan adelante el funcionamiento de cada uno de los sistemas son las unidades operativas o SAF que se encuentran en cada uno de los organismos. A eso está referido. Muchas gracias, profesor. Eso lo pueden ver bien en el documento que hay en la plataforma Moodle referido al programa de reforma de la Administración Financiera Pública, que es un compendio que editó el Ministerio de Economía, que es bastante corto, está muy claro en todos esos temas, sobre todo cuáles son todos los sistemas que funcionan dentro de la Administración Financiera Pública, cuáles son los principios entre los cuales está esto de la centralización normativa y descentralización operativa. Allí lo pueden encontrar, está en la plataforma Moodle. Programa de la Reforma se llama. Muchas gracias, profesor. Ya lo voy a descargar. ¿Algo más? Nada, contador. Bueno. Comenzamos entonces a ver en la clase de hoy ya los otros sistemas. Ya terminamos sistema de presupuesto y vamos a ver hoy sistemas de administración de bienes patrimoniales. El miércoles van a ver con el contador Luis Costa sistema de tesorería, y la semana que viene vamos a ver sistema de contrataciones nacional y sistema de crédito público, que son en definitiva los sistemas menores, para terminar viendo por último el sistema de contabilidad, que también tiene de alguna manera un poco más de complejidad, como el que estuvimos viendo de presupuesto. En el sistema de administración de bienes, podemos iniciar esto diciendo que el Estado necesita de un conjunto de bienes económicos para organizar y prestar los servicios públicos, ¿sí? Y esos bienes patrimoniales fundamentalmente, forman parte del sistema de administración de bienes patrimoniales, precisamente, que es uno de los sistemas conexos que tiene el macrosistema de administración financiera pública. ¿Cómo funciona este sistema? Tiene un órgano rector. Primero la definición. Se entiende al sistema de administración de bienes como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos, como todos los otros sistemas, pero en este caso que están vinculados a las altas, o sea, la incorporación de bienes, a las asignaciones, es decir, cuando se lo asigna a algún organismo o a alguna persona en particular, el resguardo de ese bien, al mantenimiento que se hace de todos esos bienes, a la reasignación, a todos los registros, conservación y protección de esos bienes, que son inmuebles o inmuebles. Es decir, bienes registrables que se incorporan al patrimonio y que en buena parte de esos bienes se asignan o se reasignan a determinados responsables. Por ejemplo, un rodado, ¿no es cierto?, que será asignado al chofer del funcionario para el cual está asignado el rodado, y él se encargará de la custodia de ese bien mueble, que vendría a ser el rodado. Y por otra parte, los inmuebles que están asignados a los distintos organismos, y donde también se hacen asignaciones mediante resoluciones o decretos. En el caso de inmuebles se hace por decreto, donde se lo asigna para el funcionamiento de tal o cual organismo.
y incluye este sistema también, como bien dijimos, la conservación y protección de todos esos bienes. El órgano coordinador del sistema de administración de bienes es la Jefatura de Gabinete de Ministros, que juega un rol similar a lo que es la Secretaría de Hacienda en los sistemas que están establecidos en la Ley 2456. En este caso, la Ley 2456 no reglamenta el funcionamiento de este sistema porque es un sistema conexo que, al igual de contrataciones, no están reglamentados por la Ley 2456, sino que tienen una normativa propia y particular. En este caso es el decreto 1382/12 el que reglamenta el funcionamiento del sistema de administración de bienes. Y el órgano rector, establecido precisamente por ese decreto, es la Agencia de Administración de Bienes, que es el órgano responsable de la centralización de las políticas, normas en materia de administración de bienes, y dictamina, entre otras cosas, normas generales para el uso y el usufructo de esos bienes. Los órganos ejecutores son los responsables de la administración, gestión y mantenimiento de los bienes bajo su responsabilidad. Y esos órganos ejecutores no son otra cosa que los SAF, los Servicios de Administración Financiera, que están en cada una de las jurisdicciones y entidades u organismos, ¿no es cierto? Y que se encargarán de llevar el registro de altas, bajas, por obsolescencia, custodia, y asignaciones que se puedan hacer de los bienes patrimoniales correspondientes a esa unidad, a esa jurisdicción o a ese organismo. ¿Sí? Cada organismo, cada jurisdicción o entidad tiene su propia unidad operativa en el SAF correspondiente. Ya dijimos, y vale la pena recordarlo, que los SAF de cada organismo, entidades o jurisdicciones tienen funcionando en su seno, digamos, ese servicio de administración financiera, una unidad operativa de presupuesto, otra de contabilidad, otra de tesorería, otra de administración de bienes y otra de contratación. De lo único que no hay es de crédito público, que ya dijimos que crédito público es un sistema que el único de los 6 que tiene centralización normativa y centralización operativa además. O sea, los SAF de cada entidad, jurisdicción u organismo tienen en funcionamiento 5 unidades operativas, todos, ¿sí? Donde se encargan, a través de la unidad operativa presupuesto, a formalizar su propio presupuesto y a llevar su propia ejecución presupuestaria, la de tesorería a realizar los pagos menores y a hacer todas las diligencias para que se efectúen los pagos de las contrataciones importantes a través de la tesorería general, la de contabilidad llevando todos los registros dentro de la unidad operativa, la de presupuesto lo mismo, y por último la de contrataciones, que se encarga de hacer todas las compras vinculadas a ese organismo. Esa es la forma en que funciona este sistema de administración financiera en plenitud, digamos, en todas sus distintas unidades operativas que conforman cada uno de los sistemas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Agencia de Administración de Bienes? Como todo órgano rector, fundamentalmente ejecutar políticas, normas, procedimientos sobre administración de bienes inmuebles en uso, concesionados y o desafectados, gestión de la información del registro de bienes inmuebles del Estado, coordinación de políticas, normas y procedimientos de bienes inmuebles del Estado Nacional. Se encarga fundamentalmente, porque acá en este sistema, que tiene esta particularidad, no la tienen los otros, hay como una suerte de división de funciones. La Agencia de Administración de Bienes
no solamente maneja las políticas, normas y procedimientos sobre todos los bienes patrimoniales, sino también que se encarga puntualmente de llevar adelante la gestión y la coordinación de todo lo que tenga que ver con los bienes inmuebles. Y las unidades operativas se encargan de los bienes muebles, es decir, de los rodados, de los muebles y útiles, de las instalaciones, de los equipos informáticos y demás. Pero de los inmuebles está centralizado el manejo dentro del órgano rector, es decir, de la Agencia de Administración de Bienes, que es la única que va a tramitar la asignación de cada inmueble a cada organismo y que se va a encargar además de hacer las cesiones o transferencias de esos inmuebles a las distintas jurisdicciones, ¿sí? Y está eso concentrado y centralizado en el órgano rector. ¿Se entiende hasta acá? Sí, contador, no hay ninguna consulta. La Agencia de Administración de Bienes tiene funciones concretas, como la de proponer políticas, normas y procedimientos para la administración de bienes inmuebles del Estado Nacional, coordinar la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, disponer y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, coordinar con los SAF acciones conducentes en la materia, fiscalizar y controlar los bienes inmuebles, transferir y enajenar bienes inmuebles desafectados del uso, efectuar el saneamiento y perfeccionamiento de los títulos inmuebles, administrar el Registro Nacional de Bienes Inmuebles, elevar anualmente una memoria a la Jefatura de Gabinete y proponer a la Jefatura de Gabinete la desafectación de bienes inmuebles. Aceptar donaciones o legados también con o sin cargo. Como verán, en definitiva, la Agencia de Administración de Bienes tiene que ver con todo lo que tenga que ver, vaya la redundancia, con la administración de bienes inmuebles. El registro lo lleva el órgano rector, los informes, el saneamiento y perfeccionamiento de los títulos inmuebles, la transferencia, la enajenación, la fiscalización, el control, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los bienes inmuebles. Y por lo demás, coordina con los SAF acciones conducentes en las materias, fundamentalmente que tengan que ver con el conjunto del sistema, pero después se ocupa preferentemente de todo lo relacionado con los bienes inmuebles del Estado Nacional. Lo mismo sucede en la provincia de Salta, que ya vamos a ver también cómo funciona. Hay un sistema de administración de bienes del Estado Nacional, que es un sistema informático que está a cargo de la Contaduría General, que lleva toda la administración y disposición de los bienes desafectados y de dominio público y del registro de bienes e inventarios de inmuebles. Y está a cargo de las unidades descentralizadas, los SAF, la administración y registro de todos los bienes muebles, semovientes, de cambio, intangible, y la custodia y mantenimiento de los bienes inmuebles, solamente la custodia y mantenimiento. Este sistema informático está establecido, está en coordinación con el CIDIF, que es el sistema de contabilidad, pero está establecido fundamentalmente para llevar adelante la administración de bienes del Estado Nacional. Por eso se denomina de esa manera. Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional, que es un sistema informático donde se registran todas las altas, las bajas, las asignaciones y la desafectación que pudiera haber de algunos bienes. La legislación nacional en materia de administración de bienes está dada por la ley 27.467, que es la ley de presupuesto del año 2018, que derogó
toda la normativa que existía en la vieja ley de contabilidad y que había quedado vigente a pesar de la sanción de la ley de administración financiera, bueno, fueron derogadas todas esas normas por la ley de presupuesto del año 18. Está el decreto 1382/12, que crea la Agencia de Administración de Bienes en el ámbito de la jefatura de gabinete, y está también la creación del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, establecido también por el propio decreto 1382/12. Esa es la legislación nacional que está vigente en la actualidad. En la provincia de Salta está la ley de contabilidad, con los artículos mencionados allí, 46, 54, 60 y 50, inciso 10. Está el decreto 7566/72, que establece un régimen de contabilidad y control de patrimonio del Estado. Un decreto 1407, que establece un fondo de administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles del Estado provincial, y una circular de la Contaduría General para el área patrimonio del Estado. En este sentido, sabemos, y ya lo he mencionado en reiteradas oportunidades, que no existe todavía una norma que regule un funcionamiento de administración financiera para la provincia. Se supone que ese proyecto de ley está en la legislatura, fue enviado este año recién por el Ministerio de Economía. Pero de todas maneras, en la provincia se ha establecido una suerte de sistema de administración financiera provincial totalmente informal, y a partir de una serie de normas, de decretos concretamente, que se dictaron desde los poderes ejecutivos. Y de esa manera entonces, acá en Salta tenemos un sistema de presupuesto con una oficina provincial de presupuesto, como vimos durante las clases pasadas. Tenemos una Contaduría General de la provincia que hace las mismas veces que la Contaduría General de la Nación. Tenemos una Tesorería General que funciona también igual que en Nación. Y tenemos una unidad central de contrataciones que va a funcionar como el órgano rector Oficina Nacional de Contrataciones. Pero hay dos sistemas, el de crédito público, que acá se llama deuda pública, y el de administración de bienes, que se llama administración de bienes patrimoniales o patrimonio del Estado, que en realidad funcionan dentro del marco de la Contaduría General de la provincia como direcciones de la contaduría. Está la dirección de la deuda pública y la dirección de administración de bienes, y que actúan como una suerte de órgano rector de esos sistemas en el marco provincial. Por eso es que me van a escuchar decir a mí en ciertas oportunidades que en realidad la Contaduría General de la provincia es órgano rector y conduce a tres sistemas: el de contabilidad y estos dos, crédito público y administración de bienes, que lo tiene inserto como dos direcciones que dependen de la Contaduría General de la provincia. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos analizado? Nada, contador. Bueno, entonces vamos a ver el patrimonio del Estado. Se entiende como el patrimonio del Estado a un conjunto de bienes aptos para los fines de organizar y prestar los servicios públicos que constituyen el fundamento de la existencia del Estado y su objetivo primordial. La hacienda pública, para alcanzar esos objetivos, requiere de bienes, y esos son bienes, se denominan patrimonio del Estado. Vamos a ver que, a diferencia de lo que es el patrimonio de una empresa, el patrimonio del Estado tan solo está compuesto por el conjunto de bienes materiales susceptibles de tangibilidad, y no lo comprenden ni las disponibilidades ni la deuda pública, a diferencia de que sí esos conceptos, ¿no es cierto?, entran dentro del patrimonio de una empresa privada. Y veamos de qué forma entonces. El concepto de patrimonio en general
podemos decir que es un conjunto, digamos, desde la órbita jurídica, un conjunto de bienes de una persona, objetos materiales e inmateriales, deducidas las obligaciones, o sea, deducidas las deudas. Y eso conforma el patrimonio de bienes de una persona. Contablemente, también mencionamos a patrimonio como la diferencia entre el activo y el pasivo, que nos daría el capital o patrimonio neto, como lo conocemos dentro de la contabilidad. En la hacienda, en cambio, en la hacienda pública, el concepto es distinto. Ya dijimos que la hacienda privada, o sea, la empresa, es activo menos pasivo. Pero en la hacienda pública, el patrimonio son los elementos económicos susceptibles de posesión estática. Es decir, en definitiva, son los bienes de uso únicamente y algunos bienes de cambio que pueden también formar parte del patrimonio, sobre todo aquellos que están en stock dentro de los almacenes o de los depósitos de los entes públicos. En el patrimonio de la hacienda privada, todos los bienes son enajenables en su totalidad, se usan para determinar el resultado y dan a conocer la solvencia de la empresa. Sirven para hacer precisamente un análisis contable que nos da la solvencia de la empresa. En la hacienda pública el patrimonio está compuesto por bienes naturales que no se evalúan, tienen restricciones para su venta y no se utiliza para demostrar solvencia. Son simplemente los bienes que se necesitan y que se requieren para llevar adelante el funcionamiento de los distintos organismos a los fines de llevar el proceso de producción pública. Simplemente. Entonces, al igual que cuando vimos en presupuesto que en la contabilidad pública los gastos y recursos tenían un concepto mucho más amplio que lo que tiene la actividad privada, tomando como gastos no solamente los gastos propiamente dichos, sino también las inversiones y el pago de la deuda, porque se toma como gasto a todo lo que implica una salida de dinero. En el caso de los ingresos pasa lo mismo, se toman los ingresos corrientes, los de capital y la fuente financiera, o sea, el endeudamiento, todo lo que implica un ingreso de fondos, una entrada de fondos. Acá en la administración de bienes o en patrimonio del Estado, difiere del patrimonio de la hacienda privada, porque en la hacienda privada son todos bienes enajenables, está compuesto por activo y pasivo, el activo tiene disponibilidades, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí? Bienes inmateriales, y además está el pasivo, todas las deudas que esa empresa tiene, y por diferencia obtenemos el patrimonio. En la hacienda pública no es así. En la hacienda pública disponibilidades y deuda no se toma, y se toma estrictamente bienes de uso y bienes de cambio, en la medida en que esos bienes de cambio sean, ¿no es cierto?, estén formando parte de un stock dentro de los talleres o depósitos o almacenes del Estado. Y de esa manera entonces formarán parte del patrimonio. Pero fundamentalmente son los bienes de uso, es decir, muebles y útiles, inmuebles, rodados, equipamiento, equipos de informáticos, instalaciones, ¿sí? Eso constituyen, y los inmuebles, por supuesto, constituyen los bienes de uso, o el patrimonio de la hacienda pública. Entonces, a los fines de hacer una definición ya más concreta y más completa, podemos decir que como materia administrable, el patrimonio del Estado es un conjunto de bienes susceptibles de posesión estatal, es decir, que forman parte del Estado, o sea, son de propiedad del Estado. Cosas muebles e inmuebles, ciertos derechos patrimoniales y créditos que el Estado posee y que pueden ser utilizados como instrumento material de los servicios públicos o como fuentes de rentas aplicables a esos mismos servicios. En la medida en que sean
esos bienes utilizados para la producción pública serán considerados patrimonio del Estado. Pero no se incluye ni las deudas ni el dinero como figura en la placa en la parte de abajo. ¿Mm? Ahora bien, dentro de lo que es el patrimonio del Estado, podemos decir también que el patrimonio de las entidades descentralizadas, o sea, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, forman parte del patrimonio del Estado. En cambio, el patrimonio de las entidades que son hacienda conexa, es decir, hacienda paraestatal, no forma parte del Estado. ¿Por qué? Porque son patrimonios de haciendas privadas que cumplen una función pública y por eso se denominan paraestatales, pero son en haciendas privadas, como el caso de EDESA, ¿no es cierto?, que es una hacienda paraestatal por el hecho de llevar adelante la concesión del servicio de luz, o Gasnor, que hace servicio de gas. Pero son empresas privadas, por lo tanto el patrimonio es privado, no es del Estado. Las empresas del Estado figuran en el patrimonio del Estado por la diferencia entre activo y pasivo, es decir, por el patrimonio neto, porque allí sí, para las empresas del Estado se toma el patrimonio neto de cada empresa para tomarlo como patrimonio del Estado, porque recuerden que las empresas del Estado están legisladas no solamente por el derecho público, sino también por el derecho privado, porque son objetos de reglamentación de la Ley de Sociedades Anónimas. Entonces, por esa razón, tan solo se toma de las empresas del Estado el patrimonio neto. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna consulta por ahora? Nada, contador, ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, ¿están todos tomando clase o...? No sé. Ana docente, que no hay ninguna pregunta para hacer. No, sí, profesor, a mí me surgió una duda. ¿En eso viene del Estado como las computadoras, eso se las evalúa? ¿Se evalúan esos bienes? Ya vamos a llegar a la evaluación, Ay. ya vamos a llegar a la evaluación. Lo importante entonces, que hasta ahora lo que vamos viendo es cómo funciona el sistema, el órgano rector, las unidades operativas, y qué entendemos fundamentalmente por patrimonio del Estado en la hacienda pública, a diferencia de la hacienda privada. Esto es lo importante que vamos viendo en la clase de hoy. Por el chat, Martín respondió que todo bien, profe, así que ya hay 2 alumnos prestando atención. Bueno, el inventario de los bienes del Estado también tiene alguna distinción. En la contabilidad general para las empresas privadas es una descripción formal, detallada y ordenadamente clasificada de todos los bienes, de todas las obligaciones que integran el patrimonio, ¿no es cierto? Que es con expresión de valor en unidades monetarias asignadas en forma racional con el fin de hallar un patrimonio neto. Y de esa manera entonces podemos, a través del estado de situación patrimonial, establecer claramente cuál es el patrimonio de la empresa privada. En la contabilidad pública, en cambio, el inventario de bienes del Estado es una simple descripción de los componentes de dominio público y de dominio privado del Estado, con asignación de valores racionales en el caso de alguno de esos bienes y con miras a efectuar un adecuado control de la gestión patrimonial en la hacienda pública. Y ya vamos a ver por qué en algunos de esos bienes. Hay muchos bienes del Estado que no se pueden evaluar, que no tienen un valor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a cada uno de esos casos. Y acá está precisamente. Hay un criterio jurídico que nos da el Código Civil y Comercial de cuáles son los bienes del Estado. Y nos dice que son aquellos elementos económicos susceptibles de posesión estática, como bien lo dijimos, y que hay bienes de dominio público
y bienes de dominio privado. Y esta distinción, esta clasificación, es muy importante que ustedes la conozcan y la entiendan, porque entonces van a poder entender de mucha mejor forma cómo funciona el patrimonio del Estado y a qué se refiere todo el sistema de administración de bienes del Estado. Acuérdense en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Son aquellos afectados a la propiedad del Estado que se destinan al uso común o general de todos los habitantes y se distinguen, de acuerdo al Código Civil y Comercial, en naturales y artificiales. Naturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los artificiales son inalienables, no enajenables y no hipotecables. Cuando nos referimos a bienes de dominio público, decimos entonces que se destinan al uso común o general de todos los habitantes. ¿Qué ejemplo tenemos de bienes de dominio público naturales? A ver, ¿alguno se anima a dar un ejemplo? Los ríos serían, por ejemplo, los ríos, exactamente, las playas, los cerros. Hay una alumna que dijo una plaza, así que capaz que quiere explicar que no. No, una plaza no, y ya le explico por qué. Los cerros, porque es natural, no ahí no intervino la mano del hombre. ¿Sí? Ese es un bien público natural. El Cerro San Bernardo es un bien público natural, ¿sí? Que corresponde a la ciudad capital, porque está dentro del ejido municipal de la ciudad capital de Salta. Quizá también la provincia lo pueda hacer propio porque, bueno, tiene su asentamiento en la ciudad capital. Después los ríos que pertenecen a la provincia, en algunos casos son nacionales los ríos porque atraviesan distintos tipos de provincias. Las playas, ¿sí? Las playas que están a orillas del mar Atlántico, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut, Río Negro, Santa Cruz. Las playas del río, que están en Corrientes, Entre Ríos, ¿verdad? En Resistencia, Chaco. Están todo lo que tenga que ver las cataratas del Iguazú. Miren, si es un bien natural, que además ha sido declarado patrimonio universal, ¿no es cierto? Pero independientemente de esa declaración, esos son los bienes naturales. Son Parque Nacional también. Los parques nacionales, sí, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Contador, hay una alumna sí, preguntaba qué significa que sean inalienables. Que no se pueden vender. Eso no puede venderse, no se puede, bajo ningún punto de vista, se pueden vender. Que son imprescriptibles porque por ellos no funciona la prescripción. Ustedes saben que si ustedes van y se asientan en un terreno y se quedan 20 años, pueden quedarse como dueños de ese terreno por la famosa norma de posesión veinteañal que da la posibilidad, ¿no es cierto?, por la prescripción de los años, de conseguir esa tenencia o propiedad. Bueno, en el caso de los bienes naturales, no. Nadie que se vaya a instalar en el cerro, por más que esté 50 años viviendo en el cerro, va a ser dueño del cerro o de una parte del cerro. Tampoco son inembargables, o sea, no se pueden embargar. No es que nadie que sea acreedor de la provincia, supongamos, va a embargar el Cerro San Bernardo. No puede. ¿Sí? O qué sé yo, los parques nacionales que puedan embargarse a la nación. Y por otra parte están los bienes de dominio público artificiales.
¿Qué pasa con los bienes de dominio público naturales? Ustedes en los bienes de dominio público naturales pueden acceder en el uso y en cualquier momento, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia a esos bienes, ¿no es cierto? Salvo que haya restricciones de algún índole, ustedes pueden subir al cerro si quieren a las 4 de la mañana y pueden ir a una playa también a la noche si quieren, ¿verdad? O pueden ir al río también, quedarse a pescar toda la noche. Es decir, pueden acceder en cualquier horario. Con los artificiales sucede lo mismo, pero ¿cuáles son la diferencia entre los artificiales y naturales de bienes de dominio público? Que en los artificiales intervino la mano del hombre. Por ejemplo, los caminos, las rutas, las calles, las plazas, porque las plazas son construcciones del hombre, no son naturales, no es que la plaza 9 de julio no la dejó la naturaleza de esa manera, no, ahí construyó el hombre lo que ustedes ven como Plaza 9 de Julio, como cualquier otra plaza que hay en la ciudad o hay en distintas localidades de la provincia. Entonces, esa es la diferencia entre lo natural y artificial de bienes de dominio público, pero que en definitiva tienen un comportamiento similar, es decir, son también inalienables, no se pueden vender, no se pueden enajenar, no se pueden hipotecar, son totalmente, inclusive no pueden tener mayor valor. ¿Qué valor le ponemos nosotros a los bienes naturales? No tienen valor. Lo podemos describir como bienes del Estado provincial o del Estado municipal o del Estado nacional, los parques nacionales o las playas que son también, en algunos casos también parques nacionales. Podemos tomarlo como bienes, registrarlo, pero no tienen un valor. En cambio, los artificiales sí se le puede llegar al valor de construcción de un camino, de una plaza, de una ruta, de una calle, si está pavimentada, puede llegar a tener un valor al menos simbólico respecto al bien por lo que por los costos que tuvo la construcción de ese bien. Pero en todos los casos, esos bienes de dominio público, el ciudadano tiene acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Nadie le puede prohibir estar en una plaza, caminar o andar por la ruta, andar por una calle, salvo las restricciones, obviamente, que tenemos en estos tiempos por una cuestión total y absolutamente accidental y extraordinaria, como es el caso de la pandemia, ¿no es cierto? Donde se fijan restricciones precisamente para evitar la mayor cantidad de infectados, pero bajo ningún punto de vista, en épocas normales, puede haber restricciones de que ustedes anden por la calle a las 5 de la mañana, o anden en una ruta a las 5 de la mañana, o suban al cerro a las 5 de la mañana, o estén en una plaza a las 5 de la mañana. En cambio, los bienes de dominio privado, sí. Hay varias preguntas en el chat. Sí. Primero, si no sería lo mismo decir que son inalienables y decir que son no enajenables. De alguna manera sí. Después, otra pregunta es si para dar de alta los bienes existe algún nomenclador o codificación de todos los bienes. No, en general, el Estado es propietario de los bienes que están dentro de su jurisdicción, ya sea el Estado provincial, nacional o municipal, pero no existe un registro específico de esos bienes artificiales, ¿sí? O sea, no están figurando las rutas, más allá de que algunas son nacionales y provinciales, pueden figurar en un registro de cuáles son las rutas provinciales, cuáles son las rutas nacionales, y estarán dentro de lo que significa el patrimonio del Estado, ¿verdad? Pero no es que se hace un detalle de todos estos bienes
para presentar en ninguna parte, porque además no sirven para ser garantía de nada, porque no se pueden embargar, no se pueden cambiar, no se pueden modificar, no se pueden vender. ¿Sí? Otra pregunta es si en las concesiones, por ejemplo, en las concesiones de un peaje, ¿estos bienes son de dominio público? Aunque esté concesionado. Los bienes son siempre de dominio público. Lo que hay una concesión del servicio que se presta de atención de ese bien. Es decir, en el caso de los peajes hay un servicio que la concesionaria hace de mantenimiento de la ruta, pero la ruta es bien público. ¿Sí? Hay otra pregunta, Sí. ¿qué sucedería, por ejemplo, con las ruinas que son anteriores a la presencia del Estado? Bueno. O sea, en realidad no son anteriores. Las ruinas pertenecen a la jurisdicción donde están, donde fueron encontradas. Las ruinas de Esteco pertenecen al patrimonio de la provincia de Salta, por ejemplo. Las ruinas de los incas que se encuentran muchas veces esporádicamente, ¿no es cierto?, en determinados lugares, bueno, pertenecen a la jurisdicción donde están insertas, es decir, a la provincia de Jujuy, de Salta, o a la República de Bolivia, o de Perú, donde están. Pero serían bienes naturales o artificiales. No, en realidad allí intervino la mano del hombre, porque si hay ruinas es porque son construcciones en general, ¿no? Otra pregunta es si los bienes de uso desafectados o totalmente amortizados siguen siendo parte del dominio público, y si fuese así, ¿pueden ser utilizados para cancelar una deuda? No, bueno, se me está adelantando el alumno se está adelantando. Vamos entonces ahora, una vez entendido los bienes de dominio público, ¿cuáles son los bienes de dominio privado? En los bienes de dominio privado ingresan al patrimonio del Estado, se utilizan para cumplir un fin del Estado, ya no están disponibles para todo el conjunto de la sociedad, sino que son afectados a un servicio determinado. También son no enajenables, y cuando no están afectados a ese servicio, ahí sí pueden tener similar derecho que los particulares, es decir, pueden ser enajenables, pueden ser vendibles e inclusive hasta embargables. Y esa es la distinción que hay entre los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público. Un ejemplo de bienes de dominio privado es el edificio de la Universidad Nacional de Salta, precisamente, al que ustedes concurren cotidianamente en épocas normales, ¿verdad? A tomar clase. Ese es un bien de dominio privado, es un bien del Estado nacional, pero que está afectado al servicio de educación universitaria. Y allí ya no hay tanta libertad para entrar. Entran quienes reciben ese servicio, ¿sí? Y dentro de las horas que establece el servicio en que pueden ingresar. Ustedes no pueden ir a las 3 de la mañana, querer entrar a la predio de la universidad porque lo van a sacar corriendo, ¿verdad? No lo dejan entrar. Porque el horario a las 24 horas como mucho, ¿verdad? Se cierran las puertas de la universidad y se abren nuevamente al otro día a las 7 de la mañana. En épocas normales, ¿verdad? Entonces, ese es un claro ejemplo de bien de dominio privado. Es un inmueble del Estado, pero que está afectado al servicio de educación universitaria. Lo mismo sucede con los hospitales públicos, con las escuelas públicas, con los organismos públicos, que son bienes inmuebles que están afectados a un servicio del Estado. También son bienes de dominio privado, obviamente, los muebles rodados, los muebles y útiles, que están afectados a un organismo en particular, ¿sí? Y cumplen en esa afectación con los servicios que tiene ese organismo para con la ciudadanía. Esos bienes de dominio privado tienen una particularidad. Están afectados a propiedad del Estado, respecto de los cuales el Estado puede disponer su usufructo, o sea, los usa.
Y la enajenación la puede realizar únicamente a través de un acto administrativo donde puede ejercer su derecho de propiedad. Pero ese uso del bien no está abierto al uso y goce comunitario de todo el mundo, solamente para quienes van a usufructuar el servicio que presta el organismo que tiene a su cargo ese bien afectado. El Estado puede explotarlo, enajenarlo, locarlo, transferirlo, ¿sí? Y pueden ser bienes de uso, bienes de cambio, bienes de consumo. Pero tiene una particularidad. Esos bienes de dominio privado tan solo se pueden vender o enajenar si son declarados obsoletos o fuera de uso. Mientras estén en uso, no pueden venderse. Tiene que salir una disposición del ministro del área o del presidente, en su caso, para decir que ese inmueble o ese mueble y útil está desafectado del servicio y recién allí se puede transferir. Por ejemplo, ¿vieron el edificio del Poder Judicial? O todo el barrio que hay a la par, ¿no es cierto? El barrio, ¿cómo se llama este barrio que está allí? El Guayco. El Guayco, o el Parque General Belgrano. Todos esos bienes inmuebles, donde se construyó el Poder Judicial, donde se estableció el Parque Belgrano y donde se construyó el barrio, todo eso formaba parte de bienes del ejército argentino, o sea, eran bienes del Estado Nacional. La provincia hizo gestiones durante mucho tiempo para que esos bienes pasen a la provincia y se puedan utilizar, dándole otro uso, porque esos terrenos eran utilizados para hacer maniobras militares, cuando había el servicio militar obligatorio allá lejos y hace tiempo, ¿verdad? Entonces, después de intensas gestiones, la provincia consiguió que el Estado Nacional los desafecte del uso para el ejército argentino y a partir de allí se los transfiera a la provincia y la provincia entonces, a partir de allí, le pudo dar la función que hoy tiene. ¿Sí? Fueron varias hectáreas donde se construyó en un lugar el Parque Belgrano, en otro lado la ciudad judicial y más al final el barrio El Guayco. ¿Entienden? Pero hubo que hacer todo ese trámite previo de desafectarlo del uso por parte del gobierno nacional para recién poderlos transferir a la provincia. Y eso que era una transferencia entre dos estados, nacional y provincial. También hay una clasificación con criterio contable, porque todo lo que vimos es con criterio jurídico. Y esos bienes del Estado, entonces, podemos decir que hay bienes muebles, muebles en general o muebles en particular, que son en algunos casos disponibles, enajenables o no disponibles por su situación jurídica, porque están afectados a un uso, y en algunos casos fructíferos porque procuran o porque producen ingresos, ¿verdad? Infructíferos porque no dan renta y no generan gasto. Y los bienes muebles en particular, que son de uso relativamente perdurable o consumible, porque desaparecen con el primer uso, que son las materias primas transformadas por los estados en general que trabajan en la producción de bienes y servicios. Esta sería una clasificación contable muy similar a las clasificaciones contables que quizás de bienes que ustedes conocen de la contabilidad general. Contador, y ahora sí, antes de que avance, sí. Hay una consulta. Para poder desafectar y transferir un bien, ¿el Poder Ejecutivo primero necesita autorización del Poder Legislativo? No, el Poder Ejecutivo en general lo hace la desafectación a través de un decreto. Decreto del presidente, del Poder Ejecutivo, sí. Y ahí ya lo
lo desafecta al bien. No hace falta una ley. Salvo que haya una ley de expropiación, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Y otra consulta, ¿cuál podría ser un ejemplo de un bien mueble ¿Cómo? ¿Un bien mueble? fructífero? Y puede serlo un bien mueble, bienes que pueda alquilar el Estado, que en general son más bien bienes inmuebles, lo que en general le genera alguna renta al Estado. Sin ir más lejos, las cataratas es un bien fructífero porque le produce mucha renta al Estado, precisamente porque cobran la visita a las cataratas, se cobra y se cobra ¿no es cierto?, un arancel bastante interesante e importante. Lo mismo sucede en los parques nacionales. Ustedes para entrar tienen que también pagar una entrada, ¿verdad? Esos son el caso de bienes fructíferos que producen rentas. En bienes muebles en general, no creo que haya ningún bien mueble que el Estado lo alquile para producir una renta. Así que no sé qué ejemplo puede haber en ese sentido. Son más bien los bienes inmuebles los que generan rentabilidad o pueden llegar a tener la categoría de bienes fructíferos. Y vamos a la evaluación de bienes, entonces. Alguien preguntaba hace un rato precisamente cómo se evalúan los bienes. Bueno, se hacen a través de normas que existen para el sector público nacional y están a través de una resolución de la Secretaría de Hacienda de la Nación, la número 25/95, que después la vamos a ver cuando veamos sistemas de contabilidad, porque esas normas son nada más y nada menos que los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de evaluación, así se llama, para el sector público. Y esa es la resolución 25/95, que también está subida a la plataforma Moodle y la pueden ver. Les va a servir para esto y les va a servir, como les digo, para el sistema de contabilidad. Y allí, en la evaluación de bienes de uso, muebles e inmuebles, bienes de cambio, bienes inmateriales, el criterio de evaluación en realidad es costo original y la amortización es lineal, ¿sí? Es decir, los rodados tienen 5 años, los inmuebles tienen 20 años, según una tabla de alícuotas que elabora la Contaduría General de la Nación precisamente. La evaluación contable de los bienes inmuebles privados a cargo de las jurisdicciones, en realidad lo hace la Dirección el Tribunal de Tasación de la Nación, ¿verdad? Y veamos además cómo funciona la inmunidad estatal en el embargo de bienes públicos. Ustedes saben que los bienes públicos dijimos que son en muchos casos, sobre todo los naturales o artificiales, inembargables, ¿verdad? Pero claro, en general, el problema no se da con los bienes de dominio público, sino se da con los bienes de dominio privado, que son los que de alguna forma pueden llegar a estar o circunstancialmente o bien radicados en el exterior, ¿no es cierto?, como el caso de las embajadas, o circunstancialmente como las aeronaves de bandera que tiene la Argentina, como es Aerolíneas Argentina, o cualquier aerolínea de bandera que haya en cualquier otro país del mundo, ¿verdad? El caso de Alitalia, que es de bandera italiana, o el caso de Iberia, que es de bandera española, ¿verdad? Bueno, ante tribunales extranjeros, el Estado deudor puede ejercer su derecho a la inmunidad para evitar el embargo de los bienes radicados en el extranjero.
que es un principio de inmunidad y de cortesía internacional, no es absoluto, pero allí se debe distinguir entre actos soberanos y actos de gestión. Por esa razón, entonces, los bienes afectados al servicio exterior de la nación, ¿no es cierto?, no serían embargables. O sea, no se pueden embargar en embajada. Ustedes saben que muchas veces, por dificultades con el endeudamiento externo, algunos acreedores, sobre todo aquellos fondos buitres, han intentado en muchas ocasiones embargar bienes de nuestros países en el extranjero. Lo mismo con otros países, ¿no es cierto?, que en definitiva son acreedores de esos fondos financieros. Bienes que podrían embargarse son comerciales en el exterior, créditos que se reciban en el futuro, bienes de empresas públicas, reservas del Banco Central podrían llegarse a embargar, retenciones a las exportaciones previo a la liquidación final. ¿Sí? Esos son los bienes que de alguna manera podrían llegar a embargarse en contra del Estado Nacional y en general el origen, ¿no es cierto?, el endeudamiento público, sin duda. Esto para el país argentino o para cualquier otro país del mundo. En el embargo de los bienes públicos, sí. Recién cuando nombró las aerolíneas que eran propias de un país, ¿también podría ser otro ejemplo la fragata Libertad? Sí, con la fragata Libertad hace años atrás hubo un problema. Se le intentó embargar porque la fragata Libertad corresponde a la Marina Argentina. No es una aerolínea comercial como Aerolíneas Argentinas, pero sí es un bien de la Marina y por ende del Estado Nacional. Porque en definitiva las Fuerzas Armadas son administración central y por lo tanto los bienes de las Fuerzas Armadas son bienes del Estado Nacional. Ese intento de embargo, sí. Ese intento de embargo en realidad fue a mi parecer, ¿no?, una jugarreta judicial de un juez norteamericano con la complicidad de un juez africano en un puerto donde estaba instalada la fragata Libertad, y la tuvieron retenida una semana o 10 días, pero nunca se llegó a concretar el embargo, y fue todo una suerte de amenaza para el Estado argentino por parte de los fondos buitre, que habían hecho la denuncia y habían pedido ese embargo, con la complicidad de algunos abogados y economistas de la propia Argentina, que se prestaron a toda esa jugarreta, informándole obviamente a los fondos buitre de que esta fragata se encontraba en el viaje anual de los cadetes de la Marina, para embargarle, y lo tuvieron a los pobres cadetes como una semana o 10 días en ese país africano. Digan que no había la pandemia todavía, y bueno, y lo frenaron durante todo ese tiempo. Pero no fue más que después los tribunales internacionales fallaron a favor del país y el país pudo recuperar la soberanía sobre el barco y obviamente poderlo trasladar al barco nuevamente a la República Argentina. Pero no fue más que una bravuconada de los fondos buitre con la complicidad de un par de jueces bastante inescrupulosos, por cierto, porque en realidad ese bien no se podría haber embargado bajo ningún punto de vista, porque no es un bien comercial, tampoco es de una empresa pública, tampoco es una reserva dineraria, ni mucho menos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta más. ¿Qué significa que hay que distinguir entre actos soberanos y actos de gestión? Se supone que el tema del endeudamiento son actos soberanos. ¿Por qué? Porque en general el endeudamiento público en nuestro país solo se puede llevar adelante solo y solo si
el Congreso Nacional autoriza. Y esto está dispuesto en la Constitución Nacional y pasa a ser entonces una deuda soberana o un acto soberano. En cambio, un acto de gestión es un acto propio de la administración, del Poder Ejecutivo, y que no tiene esta autorización legislativa, porque la autorización legislativa o del Congreso de la Nación implica, no nos olvidemos que el Congreso de la Nación son los representantes del pueblo. Entonces son los representantes del pueblo, los representantes de la soberanía del país, ¿sí?, que es quien delega en las autoridades del Poder Ejecutivo la representatividad para ejercer el gobierno. Entonces, como son los representantes del pueblo los que autorizan, pasan a ser actos soberanos. Si son cuestiones eminentemente propio de la gestión, nada más, son porque los tomó el Poder Ejecutivo sin la aprobación del Poder Legislativo. Por eso es que estaba en discusión el famoso endeudamiento del gobierno anterior, que se llevó a cabo, ¿se acuerdan?, la deuda con el Fondo Monetario, porque no tenía la autorización del Congreso. Y entonces se discutía también ese tema. El Congreso no había intervenido para autorizarlo al expresidente para contraer la deuda con el Fondo Monetario. De allí el cuestionamiento bastante fuerte que hay, y que inclusive creo que hay hasta una denuncia judicial, ¿no?, respecto de este tema. Entonces pasaría a ser ese endeudamiento no un acto soberano, sino un acto de gestión. ¿Se entiende? ¿Algo más? Sí, contador, se entendió. No, nada más, no hay más dudas. En el embargo de bienes públicos, ya con la justicia argentina ante tribunales nacionales, la inmunidad estatal en el embargo funciona de la siguiente manera: los bienes públicos de dominio privado, radicados en el territorio nacional, pueden ser objeto de embargo dispuestos por la justicia federal argentina. O sea, un rodado, un inmueble, pueden llegar a ser embargados por algún endeudamiento, ¿no es cierto?, que tenga alguna empresa del Estado, algún organismo descentralizado, sobre todo, pero ya dispuesto por la justicia argentina, en los tribunales nacionales. Los bienes que ingresan al Estado pueden tener distintos tipos de características, es decir, pueden ser porque se adquirieron a tercero a través del sistema de compras o contrataciones, pueden ser obtenidas a título gratuito u oneroso, o producidas por el Estado. Muchos de los bienes de dominio del Estado, públicos o privados, ¿no es cierto?, son producidos por el propio Estado. Las viviendas que construye el Estado son bienes que produce el propio Estado, ¿verdad?, u otro tipo de bienes que puede fabricar el Estado. Pueden obtenerse a título gratuito porque pueden recibirse de donaciones. O ustedes saben también que en el caso de que algún dueño de bienes patrimoniales que no tenga herederos, que no tenga ningún tipo de heredero, y se muera, ¿verdad?, esos bienes pasan al Estado. De hecho, hay muchos bienes que han pasado al Estado porque no hay herederos, porque era un hombre que o era soltero o estaban casados y se murieron el matrimonio, no tienen hijo y no tienen pariente, además, cercano, que puedan heredar ese bien. Ha pasado en muchos casos, y el caso de la provincia de Salta, por ejemplo, se ha hecho de muchos bienes a título gratuito de esa forma. Y la otra es adquirido mediante el sistema de compra o adquisición. Volviendo ya a la normativa contable del sector público respecto a la administración de bienes, podemos decir que
esos principios de contabilidad generalmente aceptados de las normas generales de contabilidad para el sector público nacional establecen, ¿no es cierto?, postulados, principios, cualidades de la información contable y fundamentalmente normas generales de exposición y evaluación para los bienes del Estado. Todo esto para ser registrado en el sistema de contabilidad, pero que de alguna manera tiene mucho que ver también con el sistema de administración de bienes. Y en ese sentido, podemos decir que la ley 24.156 nos dice que el sistema de contabilidad gubernamental se ajustará a lo siguiente: las unidades de registro primario de cada jurisdicción deberán mostrar como mínimo y sin perjuicio de otra información que requiera la contaduría, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos y el inventario valorizado de bienes físicos y los movimientos de fondos y valores. Y tiene acá lo que nos interesa a los efectos del sistema de administración de bienes es ese inventario valorizado de bienes físicos, que es uno de los 3 elementos que cada unidad de registro primario de las jurisdicciones y entidades, es decir, los SAF, debe tener registro, ¿sí? Debe registrar. Por otra parte, los mismos principios de contabilidad generalmente aceptados en la evaluación nos mencionan que las inversiones en bienes de uso se deben evaluar por su costo de adquisición, de construcción, o en su caso por un valor equivalente cuando se reciban bienes de uso sin contraprestación. Es decir, algún valor de mercado que pudiera llegar a tener ese bien cuando no hay una contraprestación exigida, entonces se evalúa a ese importe. Por ejemplo, en el caso de un legado, de una donación, o de incorporarse al Estado a título gratuito, por el caso que yo les mencionaba, cuando hay personas que no tienen heredero, se tomará el valor en plaza de ese bien, porque no hay valor de costo ni tampoco hay valor de construcción. El costo de adquisición incluye precio neto pagado, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso, como fletes, seguros, derechos, gastos de importación y gastos de instalación hasta la puesta en marcha del bien. ¿Sí? O sea, todos los gastos generales se suman al precio que se pagó por el bien. Y en el caso de la construcción, el costo de construcción incluye los costos directos e indirectos, es decir, la mano de obra, los materiales, la planificación, la administración de obra, que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción. También en la evaluación dice que los bienes recibidos en donación deben ser contabilizados en valor estimado, ¿sí?, que pudiera haber representado el desembolso que hubiera sido necesario efectuar para adquirirlo. Y insisto, en general se toma un valor en plaza, de lo que ese bien cuesta en plaza. Supongamos un inmueble, se tomará la cotización de las inmobiliarias del lugar, que nos podremos pedir 3 cotizaciones a los fines de hacer un promedio y estimar de esa manera, de establecer de esa manera el valor con el que va a ser incorporado al patrimonio. Los bienes adquiridos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de adquisición, y los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que permitan extender la vida útil del bien, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente, cuando ello sea aconsejable atento a la naturaleza de la operación realizada y del bien incorporado. Esto textual de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, contador, ninguna consulta por el chat. Y como de contabilidad estábamos hablando, además de la evaluación tenemos la exposición. ¿Cómo se exponen estos bienes? La exposición de los bienes de uso va en los estados contables y reviste el carácter de activo no corriente, correspondiendo a deducir de los mismos su amortización acumulada, como ustedes ya lo conocen de la contabilidad general. Cuando existan gravámenes o restricciones que afecten a esos bienes de uso, se deberá indicar
en nota aclaratoria a los estados contables. Tal cual como funciona en la contabilidad general entonces, ¿verdad? Y por último, veamos cómo funciona el sistema de administración de bienes en su relación con las contrataciones. Vamos a ver la semana que viene que el sistema de contrataciones trata sobre todo lo que tenga que ver con la adquisición o compra de bienes para el Estado. Esos bienes pueden ser de consumo, pueden ser contrataciones de servicio, pero también pueden ser contrataciones de bienes de uso o bienes que se van a incorporar al patrimonio del Estado. Y por ende la relación va a estar en forma directa, ¿no es cierto?, con el sistema de contratación en la incorporación de esos bienes al patrimonio del Estado. Pero también el sistema de contrataciones se encarga de enajenar a los bienes declarados en obsolescencia o fuera de uso por parte del Estado a través del sistema del remate público, donde ustedes habrán podido apreciar y sabrán quizás por publicaciones en los medios de comunicación que en algún momento del año siempre hay un remate de rodados del Estado, ¿no es cierto?, en provincia o en municipalidad. Y se hacen previamente la declaración de obsolescencia, o sea que el Estado no los necesita, son en general rodados viejos, y se venden al mejor postor por el sistema de remate. Entonces, esa venta también forma parte del sistema de contrataciones y también estará relacionado con el sistema de administración de bienes. Con presupuesto pasa lo mismo, o sea, cada vez que hay una incorporación de bienes, tendremos alta de bienes producto de gastos en capital que se hayan realizado presupuestariamente hablando. Los gastos de capital en general son inversiones, o sea, son altas de bienes, incorporación de bienes al patrimonio del Estado. Por otra parte, los recursos de capital serán baja de bienes, o sea, cuando se venden precisamente los bienes y que constituirán recursos para el Estado, denominados recursos de capital. Con la tesorería, por cada alta o baja, siempre hay salida o entrada de fondo, por lo tanto hay una relación también bastante estrecha. Con la contabilidad, todo, alta, baja, asignación y reasignación de los bienes se registran contablemente. Por ende, también tenemos una relación bastante estrecha. Con el sistema de inversión pública, que es un sistema menor, que no está dentro del macro sistema de administración financiera, pero que funciona también como una suerte de sistema conexo, ese sistema tiene que ver con todas las inversiones que anualmente se realizan en el país. Y en ese sentido, bueno, buena parte de esas inversiones están vinculadas a bienes de capital que se incorporan al Estado u obras públicas que también se incorporan al Estado. Y con el sistema de control, por último, porque bueno, el sistema de control siempre lo tiene al sistema de administración de bienes, digamos, bajo su evaluación, bajo su contralor, indudablemente, porque se necesita tener el control casi permanente de los bienes del Estado, de qué manera están custodiados, si están registrados todas las altas y bajas, para evitar, inclusive, ¿no es cierto?, la pérdida de esos bienes producto de algún acto de corrupción o algún hecho de corrupción. Bueno, con esto terminamos la clase. Hay dos preguntas, contador. ¿Sí? Antes de que nos vayamos. ¿El Estado puede tener bienes intangibles? Sí, sí lo puede tener. Puede ser algo de propiedad del Estado que alguna algún bien de propiedad intangible del Estado, sí. Algún bien. O alguna patente que desarrolle un organismo de salud o algo así. Sí. De hecho, fíjense en que en el caso del CONICET está desarrollando vacunas, que en la Argentina probablemente veamos la luz a fin de año, lo veamos materializada
Y bueno, eso formará parte de una patente argentina que pasará a ser, sin duda, un bien intangible. La otra pregunta es si el remate de los bienes desafectados se lo promulga en el boletín oficial o a través de qué mecanismo de Sí, comunicación o de sí, aviso. sí, tienen obligatoriedad de publicarlo en el boletín oficial, en la página de internet del gobierno de la provincia y ante los medios de comunicaciones también. Ok. ¿No hay más consultas de la clase? Sí. ¿Puede volver a repetir, por favor, el tema de la vinculación de la vinculación con el sistema de inversión pública? Bueno, el sistema de inversión pública no es algo que nosotros lo tenemos contemplado en la materia, pero es un sistema que existe y donde se lleva el registro de toda la inversión que se hace anualmente en el país. Lo lleva el Sistema Nacional, está a cargo del Ministerio de Economía y se llama Sistema de Administración de Inversión Pública porque todo lo que se va a gastar en el presupuesto, en bienes de capital y en obras públicas, se registra en este sistema. ¿Sí? Inclusive se hacen una suerte de presupuesto de inversión por 3 años que después se van llevando adelante, son contempladas esas obras que se prevén hacer, se van contemplando en los presupuestos de cada uno de esos años. Y ese sistema de inversión pública obviamente está relacionado con la administración de bienes porque se trata de eso precisamente, de registrar todas las compras de bienes de uso o toda la obra pública que hace el Estado, lo cual todo pasará a ser alta en administración de bienes, porque son todos bienes inventariables precisamente. La otra pregunta es, ¿cuál podría ser la definición de bienes públicos de dominio privado? Bienes públicos de dominio privado son aquellos bienes que el Estado tiene, pero que son afectados a un servicio determinado. Y dijimos que el ejemplo más claro es precisamente los inmuebles que están afectados a cada uno de los organismos. ¿Sí? El inmueble de la Dirección Provincial de Vialidad, del Instituto Provincial de la Vivienda, el inmueble del IPS, el inmueble de la UNSA, el inmueble de las escuelas, todas las escuelas, el inmueble de los hospitales, todos los hospitales, o los rodados que pertenecen a cada uno de los organismos, son bienes de dominio privado. Son los claros ejemplos. ¿Por qué? Están afectados a un servicio determinado. Entonces, por esa razón, esos bienes no están disponibles para el conjunto de la comunidad. No, están disponibles únicamente y afectados al servicio que se presta. Por eso yo les daba el ejemplo de que el inmueble de la UNSA no es una plaza. No es que ustedes pueden ir en cualquier momento del día y sentarse. No, no, no. Ustedes van porque estudian. Pero el que no estudia no puede entrar a la universidad. O ustedes saben, lo pueden sacar. ¿Sí? Salvo que no moleste, pero no tiene ningún derecho a entrar, porque solamente pueden entrar aquellos que reciben el servicio. Lo mismo cuando ustedes van al hospital. Van quienes están recibiendo el servicio de salud. No puede entrar cualquiera al hospital y a cualquier hora tampoco. Esa es la diferencia entre el bien de dominio privado y el bien de dominio público, donde ustedes sí pueden, como dice acá, está destinado al uso común o general de todos los habitantes. Ustedes pueden en cualquier momento del día, cualquier hora del día, entrar a esos bienes, como las plazas, los caminos, los puertos, las playas, los ríos. Contador, ¿y cuál podría ser un bien de dominio privado que no esté afectado a un servicio público? No hay bien de dominio privado que no esté afectado al servicio público. Los bienes de dominio privado que no está afectado a un servicio público en general, queda disponible para venderse. Justamente la declaración de un bien
que no está afectado al servicio, que se desafecta de un servicio, es porque se lo quiere enajenar, porque pasa a estar disponible para que el Estado lo pueda enajenar. No hay más consultas. Bueno, muchas gracias. Una alumna preguntó nomás sobre el control de lectura, si iba a ser el viernes y si iba a ser por plataformas Moodle o por Zoom. Por plataforma Moodle y por Zoom. O sea, de la misma forma en que tomamos los parciales el año pasado. Ustedes responden en la plataforma Moodle y por Zoom vamos a estar controlando de que verdaderamente estén dedicados a responder las preguntas y nada más. Sí, es solo para los chicos de la promoción. Sí. Esa es la bibliografía, chicos, de Administración de Bienes. Sobre todo a Chabayán se lo recomiendo. Y para el caso provincial, lean la ley de contabilidad. Consultaron a qué hora va a ser el control de lectura, ya se va a avisar, Ya se va a avisar por la el plataforma día de Moodle mañana. o en las comisiones prácticas. Sí. En los dos lados se va a avisar. Bueno, estudien para el viernes, eso sí. El viernes seguro que se toma. Estamos en contacto, nos vemos próximamente y ya mañana estará la información seguramente difundida por las comisiones de práctica. Será Bueno, contador, hasta la próxima. Muy buenas noches a nos todos. vemos, ya nos comunicamos. Un beso. Sí, chao Rosarito, un beso. Adiós.